Bueno, ahora sí, les damos la bienvenida a Archivos en Vigilia, una nueva edición del año 2025, esta iniciativa que la venimos haciendo entre Wikimedia Argentina y el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata. Por Wikimedia Argentina estoy yo, que es Angie Sorbellera, del Programa de Cultura y Conocimiento Abierto, y Laura Casareto, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, para contarles un poquito qué es Archivos en Vigilia, bueno, antes que nada, muchas gracias por sumarse a esta actividad. Vemos que hay personas que se suman todos los años, lo cual está buenísimo, y personas que, nada, que recién ahora se están incorporando, así que súper bienvenidos y bienvenidas. Saludos desde México. Esta actividad la venimos desarrollando desde el 2021, ¿no, Lau? Sí. Era una época en donde, bueno, sabemos que estábamos en plena pandemia, yendo y viniendo, pero con un montón de restricciones. Y en ese momento con Laura estábamos pensando de qué manera podíamos, ya que no podíamos ir físicamente ni a los lugares, ni a las reuniones más, bueno, más clásicas de todos los años por el 24 de marzo, y a la vigilia en sí, del 23. Nada, estamos pensando desde nuestros lugares y desde el rol de los archivos, cómo podíamos seguir visibilizando esas luchas, brindando o garantizando, o bueno, promoviendo también el acceso a la información. Entonces, de ahí que nace Archivos en Vigilia, que es esta iniciativa. Nosotras decimos que es una acción político-cultural, ¿no? Por un lado sienta bases, de una manera ideológica, bastante fuertes. Por otro lado, también promueve estas conversaciones sobre el rol de los archivos y los derechos humanos, y también nos enseña herramientas de visibilización y acceso a todos estos documentos. Que, bueno, ya no estamos en pandemia, pero como que ese momento tan puntual de los últimos años, como que nos dio ese puntapié para poner en discusión qué pasa si no podemos ir a los lugares, qué pasa si no podemos ir a los archivos o a los sitios, a las oficinas de gobierno o a los espacios de organizaciones barriales, a cualquier lado donde están esos documentos de archivo, pero no son accesibles por cuestiones físicas. Sabemos que hoy día igual hay un montón de archivos que siguen sin ser accesibles, y por eso también Archivos en Vigilia sigue estando tan vigente. Pero bueno, no sé, Lau, si vos querés comentar algo al respecto. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por sumarse. No, también, no solo año a año, sino desde el inicio, pero año a año vamos generando como más actividades referidas a eso, de que abrir los archivos no se hace de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso que lleva especialistas en temas, en cómo se describen, en cómo se clasifican, en cómo se digitalizan, y que parte de Archivos en Vigilia también es fomentar esto, ¿no? Que desde el lugar que a mí me toca como directora del archivo de la universidad y de otras redes de archivos que también formo parte, con Angie siempre pensamos en eso, ¿no? Cómo todos los proyectos Wikimedia nos pueden ayudar también a visibilizar la tarea de los archivos y los procesos, ¿no? Para la apertura de los archivos, y qué normas y legislaciones nos permiten justamente abrir o no abrir ese tipo de documentación, que hay muchos temores también por abrir los archivos, muchas discusiones. Entonces también vamos año a año también generando esos espacios para ir instalando el tema y para ir avanzando en eso también. Así que desde ese lado no es solamente visibilizar los archivos, sino que llevamos adelante otras actividades referidas, bueno, siempre en el marco de lo que son los documentos de archivo. Pero eso. Sí, ahora que hablas de actividades extras, también estamos comenzando como a socializar estos documentos de archivo, o mejorando esas informaciones de los documentos colaborativamente, que es como lo bueno o lo grandioso que tienen los proyectos Wikimedia, que son colaborativos, que cualquiera puede editarlos, que por ejemplo, si nosotros estamos
no sé, en el marco de ahora vamos a tener algunos proyectos para hablar de eso, pero supongamos que queremos laburar ciertos documentos de archivo sobre memoria en alguna cátedra, en algún espacio áulico. ¿Voy a admitir a alguien? Nada, podemos usar lo que ya está cargado en Wikimedia Commons y proponer que nuestros propios estudiantes o bueno, nuestro público, nada, haga aportes o mejoras a esos documentos. Entonces, bueno, es como también una manera de eso, de no solo visibilizar, sino de mejorar también todo eso que está cargado. Pero bueno, les queríamos compartir una pequeña dinámica para conocernos, que les voy a pasar un link. Los que están con el celu, sé que por ahí no es tan amigable, no se preocupen si no lo pueden hacer, pero es un Padlet. El Padlet no les va a pedir que inicien sesión ni nada, es una página que van a ver que tiene un mapita, y ahí lo que nos gustaría, si se animan, es que nos puedan ubicar en el mapa, nosotros le pusimos un mapeo de memoria colectiva, ubicar en el mapa si ustedes pertenecen a alguna institución u organización, bueno, el nombre y dónde está ubicada geográficamente, y si no, en sus territorios en donde están habitando, que nos puedan indicar algún sitio, algún espacio, algún centro cultural, algún archivo que tenga que ver con memoria y con derechos humanos. Totalmente opcional y voluntario, pero bueno, es una manera también de que vayamos viendo quiénes son los que estamos en esta reunión, y más tarde lo vamos a retomar. Así que bueno, les dejo si quieren unos 3 minutos. ¿What? Lo lindo es que van a ver, a medida que vayan completándolo, van a ver que se empiezan a sumar puntitos en el mapa. Debería ser sencillo, pero si alguien tiene un problema, por favor, nos dice. Ah, lo voy a compartir, perdón. Así los que no lo pueden ver, cualquier cosa lo tenemos por acá. Ahí va, ¿eh? Ah, bien, por acá estamos. ¿Lo pueden ver al Padlet? Sí. Bien, ya se están sumando algunos puntitos. Desde México. Por acá en Argentina, Córdoba, Tucumán, Rosario. Ah, buenísimo. En San Luis. Perfecto. Es muy difícil poner la marquita porque se achica y se vuelve a agrupar el mapa. Te aviso. Ups. Eso por ahí en el celular será. A ver, ahí. Estoy con la compu, Ah, apenas intento acercar el mapa para marcar, para localizar, y me aparece, se me vuelve a quedar principalmente. Y bueno, ahí está. Ahora perfecto. No. ah, perdón, tampoco expliqué cómo se hace, pero es como bastante, por suerte, intuitivo, pero ustedes tienen que apretar el más, saca al costadito, y acá empiezan a agregar los datos. Bueno, o pueden, como dice acá, buscar la ubicación o también arrastrar el puntito. Y ahí está. Entonces, yo voy haciendo así. Bueno, ahora en realidad no quiero cargar nada, pero ahí. Espera. No hay forma. ¿Querés decirnos dónde más o menos? Y yo me encargo de ubicarlo. Ahorita de Famaillá a 40 kilómetros de San Miguel de Tucumán, al sur. Ah, pero creo que ya lo pusieron. No, está apretado como San Miguel de Tucumán, que es el lugar donde estamos
con las compus seguramente ahora. Ah, ahí va. Así que Claro. el espacio queda en Famaillá en el archivo que es Famaillá. A ver. Ah, acá está, ahí lo vi. ¿Lo encontraste? Acá está ya, mira. Mira el zoom que estoy haciendo. Ah, ahora sí me la calle. Pone Matienzo y Avenida Nico. Ahí. Se supone que tiene que Ah, estar mira, en la encontré. Mira, de casualidad la encontré. Ahí está. Ah, está geolocalizado. Se supone que lo tenemos. Acá, a ver. Bueno, igual pongo así Matienzo y Bartolomé Mitre y escribo escuelita. Escuelita de Famaillá. Ahí está. Listo. Ya lo sumamos. Ah, está bien. Ahí nos vamos para atrás y ya tenemos un montonazo. En Perú también. Pachacamac, Perú. Y en Ecuador tenemos una biblioteca. Bueno, creo que más o menos ya podemos avanzar un poquito. Después, cuando... Gracias por sumarse a esta pequeñita actividad. Al final lo vamos a retomar porque tenemos algunas propuestas para hacerles. Así que bueno. Vamos a empezar con lo que son las charlas, porque, bueno, esta es una charla introductoria sobre archivos en vigilia, pero queríamos también traerles algunos representantes de proyectos que han estado trabajando con archivos y con derechos humanos de muy distintas formas. Entonces, también creemos que es como una manera de que se pueda entender de alguna forma más concreta, ¿no? ¿Qué es esto del acceso abierto a los documentos, más allá de poder decir, bueno, voy a acceder para acceder al documento en sí, pero cuántas más cosas se pueden hacer después con esos documentos? Así que, en principio, entonces, vamos a empezar con Milagro y con Sofía, que ahora, bueno, si quieren presentarse ustedes más tranquilos. Ellas justamente, Acá estoy. sí, son de la Nota Tucumán, y van a conversar sobre un proyecto que se llamó Delitos Sexuales durante el Terrorismo de Estado en Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por organizar esta actividad, que la verdad que está muy bueno poder juntarnos a hablar sobre estos temas, que no hay tantos espacios para hablar sobre archivos, para hablar sobre la libertad, digamos, de acceso a la información, más en este contexto todavía. Yo soy Milagro, soy editora del diario La Nota Tucumán, que es un diario independiente o operativo de Tucumán. Trabajamos principalmente en una agenda vinculada a la violencia de género, al colectivo LGBT, vulneración de derechos humanos. Y venimos trabajando junto a Wikimedia desde hace varios años en articulación con distintos proyectos, porque bueno, una de las cosas que nos interesó mucho del laburo de Wikimedia fue justamente el poder trabajar en la construcción de un archivo abierto. Empezamos más con el colectivo LGBT, generando algunos perfiles de biografías en Wikipedia y liberando algunas imágenes, y bueno, y después llegamos a este proyecto, que la verdad que es un tema bastante complejo, es un tema que nos llevó bastante tiempo de trabajarlo, de conversarlo también con las compañeras de Wikimedia para encontrar también la mejor manera de abordarlo, porque nuestro proyecto era crear un artículo específico en la enciclopedia sobre delitos sexuales en el marco de terrorismo de Estado en Argentina. Que hoy si lo googlean lo van a poder encontrar ahí. Nos parece importante que pueda estar esa información, y nos parece también importante hacerlo de Tucumán porque acá fue uno de los primeros juicios en donde se juzgaron este tipo de crímenes.
El proyecto también incluía no solamente el artículo, sino también poder liberar imágenes, porque hay algo que también sobre los archivos de la memoria, que también están atravesados por ahí por la falta del federalismo. Entonces, en este primer sondeo que hacíamos en Wikicommons, veíamos que había un montón de cosas, pero no había de Tucumán, por ejemplo, no había de juicios en Tucumán, no había imágenes de marchas por la memoria de Tucumán, entonces como que también nos pusimos un poco en este trabajo de poder recopilar y juntar algunas imágenes para poder ir compartiendo, y hoy están ahí. También otro de los temas que nos parece importante y que tenía que ver con el contexto actual, se está por llevar a cabo, si la justicia lo permite, el primer juicio en donde se juzga la responsabilidad empresarial en el juicio de Fronterita por delitos de lesa humanidad, y nos parecía también importante que pueda haber imágenes liberadas y que se puedan utilizar. Yo como periodista, como parte de un medio de comunicación, y con el conocimiento que también fui teniendo a partir de esta articulación con Wiki, empecé a prestar mucha atención sobre qué tipo de imágenes utilizo, de si son libres o no, si son abiertas o no. Entonces nos parecía también importante poder difundirlo desde ese lugar al juicio. Así que bueno, nuestro trabajo fue en articulación también con la Escuelita de Famayá, que es espacio para la memoria, está Vale Totongi, creo que también lo vi a Galo, en donde, bueno, trabajamos también compartiendo las herramientas de, bueno, cómo podemos editar. Hay varios artículos que identificamos que también teníamos que mejorar, que vimos que probablemente fueron creados por personas que tenían una perspectiva que no es una perspectiva de derechos, que es una perspectiva muy militarista, por ejemplo, lo que es el artículo de Operativo Independencia. Entonces, son cositas que tenemos ahí pendientes como para poder trabajar. En el artículo de la Escuelita de Famayá también ahí van a encontrar que hay un montón de imágenes, que eso se hizo fuimos colectivamente, sacamos un montón de fotos y después las liberamos. En este momento vinieron de Wiki, Maju y Vic, y salimos a hacer un recorrido bien lindo de sacar fotos y después juntarnos al día siguiente a liberarlas, que creo que ese tipo de actividades también nos dan un montón de herramientas, nos permiten problematizar un montón sobre la propiedad de las imágenes, sobre quién es dueño también de las imágenes que reflejan el horror o que reflejan las vulneraciones de derechos. Y bueno, y generar también nuestro propio archivo en Wikicommons de Tucumán, de la memoria, de la construcción de la memoria. Y le cedo ahora sí la palabra a Sofi, que está por ahí, porque yo tenía una presentación para compartir, pero me olvidé. Sofi, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, en este repaso que hizo Mili, también a mí me parecía muy importante aclarar que nosotros hablamos de delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado y no de la dictadura militar, porque Tucumán fue uno de los lugares donde la experiencia del terrorismo de Estado y principalmente la experiencia concentracionaria no empieza con el golpe de Estado del 76, sino en 1975 con lo que se conoce como Operativo Independencia. Justamente yo, además de colaboradora de la nota y de haber cubierto los juicios de lesa humanidad durante más de 13 años por ser periodista de la agencia de noticias Telam, soy responsable del área de comunicación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, que es la Escuelita de Famayá, que fue el primer centro clandestino de detención del país que funcionó durante el Operativo Independencia acá en Tucumán. Bueno, nuestro trabajo, como contaba Mili, nos llevó un montón de tiempo y sobre todo mucha lectura e investigación de lo que son los juicios
de los delitos de lesa humanidad, para justamente poder encontrar cuáles son esas primeras sentencias en las que se empieza a declarar a los delitos sexuales, ya no más como un tormento dentro de lo que era el marco de las torturas sufridas por las personas secuestradas, sino que pasa a considerarse un delito autónomo. Y en ese sentido pensaba en cómo se construyen estos archivos para poder llevar adelante esos procesos judiciales, porque si bien pasó esto de la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, no fue lo general que pasó, tardó mucho tiempo y todos sabemos que en los centros clandestinos de detención, que muchos pertenecían al Estado, tanto como sucedió con la escuelita, que era un edificio que iba a ser utilizado como escuela, pero fue inaugurado como centro clandestino de detención, pero también hubo comisarías, edificios de la Armada, del Ejército, de Gendarmería, que fueron utilizados como centros clandestinos de detención, y ahí lo que sucedía era que se llevaba un registro absolutamente de todo lo que pasaba en ese lugar, pero sin embargo, por ese pacto de silencio que hay, eso no fue entregado ni sirvió en muchas circunstancias como prueba para los juicios. Entonces el desafío, me parece a mí, que en estas investigaciones que llevan adelante la justicia, que ha sido impulsada por madres y abuelas, víctimas sobrevivientes, organismos de derechos humanos, familiares principalmente, era poder construir esa historia de lo que ha pasado en estos lugares. Entonces, para mí, un rol fundamental lo juegan los testimonios de los sobrevivientes, que permitieron ir construyendo esa verdad de lo que ocurrió frente a un Estado terrorista que eliminó gran cantidad de pruebas y que ocultó cómo operaban las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en complicidad civil, y sobre todo me parece importantísimo resaltar esto que dice Mili, que si la justicia avanza, en Tucumán se va a llevar adelante el primer juicio de lesa humanidad con complicidad civil y empresarial, que sería, la verdad, un avance en la historia muy grande. Bueno, la repetición de estos testimonios también por parte de personas que en todo el país, en distintas ubicaciones geográficas, contaban que habían sufrido las mismas torturas o situaciones muy parecidas, son los que han podido ir construyendo estas pruebas que han sido fundamentales para los juicios de delitos de lesa humanidad, y han ido permitiendo crear además estos archivos necesarios para los procesos de memoria, verdad y justicia. Se me viene a la mente, cuando hablo de archivos, uno que para mí es el más importante, que es el de la CONADEP, el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por Alfonsina en el 84, que tal vez por ahí lo pasamos por alto porque por ahí la primera aproximación, o la que más tenemos todo, es el Nunca Más, que es un libro por ahí de lectura en la secundaria, pero que es una de las investigaciones más grandes que existe en el país, porque ha sido una comisión integrada por diversas personas de diferentes áreas, diferentes profesionales, sobrevivientes, que recurrieron a los diferentes CCD, los centros clandestinos de detención, perdón, y no solamente para tomar testimonios, sino también para identificarlos. Y hoy en día constituye un material de archivo que sigue siendo utilizado como prueba en los delitos, en los juicios de delitos de lesa humanidad. Incluso el año pasado hubo una sentencia de un juicio muy importante acá, que es sobre el centro clandestino de detención que funciona en jefatura de policía, que ya es el tercer juicio que se hace en la provincia, en donde el fiscal recalcaba justamente la importancia de esta investigación y de estos archivos que están disponibles. Bueno, yo un poco les quería contar
que la escuelita de Famaillá empezó a funcionar a finales del 2015 y a principios del 2016 como espacio para la memoria. Y quienes formamos parte del equipo pudimos ir construyendo todo lo que sucedió en ese lugar a partir justamente de los testimonios de los sobrevivientes, de los juicios. Uno de los juicios que tiene a Escuelita como un lugar importante empezó en el 2016 y tuvo sentencia en el 2017, a partir de que vecinos se acercaron a compartir sus experiencias del trabajo de arqueólogos, museólogas y conservacionistas, que además, junto con las fotos de Enrique Llore, que es este fotógrafo de la CONADEP, y que nos compartieron los archivos, pudimos ir también comprobando y constatando cuáles fueron las modificaciones que sufrió el edificio para luego ser utilizado como escuela y también para borrar un poco esas marcas de terror. Hoy en día, una de las áreas más importantes del espacio para la memoria es un centro de documentación y archivo, que por ahí anda Valeria y Armando, quienes que está a cargo de este centro de documentación, se fue construyendo justamente colectivamente con todo esto que les contaba antes, con los testimonios de los sobrevivientes, con los testimonios de los juicios, con las investigaciones, con inspecciones oculares que se hicieron en el espacio, con el trabajo de los arqueólogos, de las museólogas, de vecinos que vivían en la zona en el momento en que Escuelita fue utilizado como centro clandestino de detención, o que tienen algún amigo que ha vivido ahí, o que eran niños ellos mismos y han podido vivir algunas experiencias. Y bueno, justamente consideramos desde el espacio que la construcción colectiva de estos archivos es lo que, y que además trabaja en forma conjunta con otros archivos de la provincia, es lo que hace que justamente se promueva el derecho a la memoria, la transmisión intergeneracional de la historia y el fortalecimiento de la democracia. Y bueno, en ese sentido también es que los quiero invitar a todos a que podamos articular, obviamente desde la nota, desde el archivo, para seguir contribuyendo colectivamente a estas construcciones. Gracias, chicas. Muchas gracias. Ahí Laura fue pasando, hago este comentario por si no están viendo el chat desde el lado del público, ¿no? Estuvo pasando algunos artículos de Wikipedia según lo que ustedes estaban nombrando. Si tienen algún otro link que quieran pasar, Sofi y Milagro, también bienvenidos sean ahí a compartir. Y bueno, también acá yo les pasé, que me había olvidado, la categoría general de archivos en vigilia. Y van a ver que hay, no me acuerdo cuántos, más de 200 seguro, archivos que, nada, hay desde audios, fotografías digitalizadas, bueno, documentos de archivo que de resolución, hay muchas resoluciones, mucho de ese tipo de material, fotos antiguas, fotos actuales también. Está parte de ese fondo de CONADEP que nombraban, así que, bueno, para que vean también como la magnitud, o por lo menos lo que también nosotros de este lado fuimos construyendo estos años, y ahí obviamente comparto totalmente con lo que dijeron Sofía y Milagro, de que esta salida es colectiva y es entre todos, sumando cada uno desde su lado, siempre para poder acceder a los archivos y a la información, ¿no? Que bueno, ahí lo tuyo. Bueno, y también la otra cosa que yo noté, que nada, es una pavada, pero que parece que todo lo que está en internet es de uso libre. Y que no es de uso libre. Y eso no lo saben, no está socializado que no, que porque está en internet, si está en internet lo puedo usar, ¿no? Entonces, la plataforma Wikimedia Commons, el proyecto está bueno también desde ese lado. Bueno, sí, Alina Gutiérrez Mariscal. Ella es estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en México, y nos va a hablar sobre los archivos consultados por la Comisión de la Verdad 1965-1990 de México. Alina. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien.
Pues gracias por el espacio, qué gusto estar aquí con ustedes, compartir esta información relevante quizá para la mayoría de quienes están aquí va a ser un poco local porque la temática de la que hablaré es sobre México. Contarles un poco, yo participé en la última Comisión de la Verdad que se hizo en México y particularmente estuve encargada de toda la investigación documental y la solicitud de acceso a los archivos que queríamos revisar desde la comisión, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a contar, pues es, digamos, de primera mano. La comisión cerró sus actividades en septiembre pasado. Y bueno, les cuento, esta comisión, que se conoció como la Comisión de la Guerra Sucia, se creó en 2021 por el presidente López Obrador por un decreto presidencial, ¿no? Y tuvo como objetivo documentar las violaciones graves a derechos humanos que ocurrieron entre 1965 y 1990, que es el periodo que está reconocido como el periodo de violencia de Estado o, como se le suele llamar, el periodo de la Guerra Sucia. Este decreto presidencial de creación de la comisión mandó a toda la administración pública federal a colaborar con la comisión para el acceso y consulta de archivos. De acuerdo con esto, nosotros teníamos facultades para acceder no solamente a los archivos históricos de estas instituciones, cualquiera que fuera, sino también a los archivos de concentración. Y esto era pues una novedad porque esta información, como ustedes sabrán, los archivos de concentración no son abiertos al público ni consultables por cualquier tipo de persona, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos más notables de este informe que se elaboró, titulado Fue el Estado, que por cierto no fue reconocido por la administración del presidente López Obrador, no fue recibido como un informe de comisión ni presentado como tal, arrojó luz sobre el hecho de que el Estado mexicano no solamente victimó con esta política de contrainsurgencia a guerrilleros, estudiantes y sindicalistas, que son, digamos, los grupos que tradicionalmente eran reconocidos como víctimas en ese periodo, sino que la investigación logró identificar otros grupos de víctimas y pues obviamente sobre cada uno de estos grupos identificados se reunió un acervo de material documental, gráfico y periodístico que se utilizó en esta investigación, ¿no? Algunas de las comunidades, por ejemplo, de las que habla este informe de comisión, son periodistas perseguidos por el Estado, disidencias sexogenéricas, o sea, comunidad LGBT, personas marginadas y criminalizadas, por ejemplo, en estado de indigencia, sexoservidoras, etcétera, integrantes incluso de las propias Fuerzas Armadas que fueron objetores de conciencia, digamos, que se negaron a seguir las indicaciones de sus superiores en este contexto de violencia, habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico en México y que fueron violentadas o criminalizadas también, poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo, presas, carreteras, fábricas, y que por ello fueron en muchos casos masacradas. Algunas de las masacres que logramos identificar están en ese contexto. Y así 11 distintas comunidades de víctimas, varias. Por lo tanto, como les decía, era necesario consultar una diversidad ingente de documentación institucional que sabíamos contendría información sobre la Comisión de Violaciones Graves a Derechos Humanos. ¿Cómo lo sabíamos? Pues un poco lo que decía Sofía, los testimonios fueron fundamentales, ¿no? Logramos entrevistar a gente que, y bueno, los testimonios fueron coincidentes en diversos contextos y a lo largo de todo el periodo estudiado, en lugares, perpetradores, modos de proceder, la manera en que se ejerció esta represión, ¿no? Entonces, bueno, es importante señalar que en la revisión contemplada había instituciones que no eran necesariamente ni de seguridad ni de defensa, pero que sí podían haber tenido datos y documentación relevantes para la investigación. Entre ellas,
por ejemplo, podría mencionarse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como se llamaba entonces, la de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, es decir, la de Educación Pública, la propia Universidad Nacional, ¿no? Y bueno, se logró la consulta en algunos casos, en otros logramos digitalizar mucho del material con el que trabajamos. En total consultamos 131 acervos documentales que tenemos pues resguardados, tanto públicos como privados, ¿no? Hubo víctimas o sobrevivientes o familiares que prestaron su documentación y nos permitieron digitalizarla. Y bueno, entre los éxitos, digamos, que podríamos señalar del trabajo de la comisión, está, por ejemplo, que se pudo consultar por primera vez el archivo de concentración de la Secretaría de Defensa. Eso es algo que no se había podido hacer antes. Se consultó además, pues ya no por los archivistas, sino por los propios investigadores, los ficheros de la Dirección Federal de Seguridad, que contienen mucha información sobre el seguimiento y la vigilancia que se hizo de todas las personas perseguidas en México. También se logró consultar el archivo de concentración del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, entre otros. Sin embargo, también hubo casos de absoluta negativa por parte de las instituciones. Algunas de ellas, y bueno, muy importantes para la investigación, como cuáles, por ejemplo, el archivo de concentración de la Secretaría de Gobernación no pudo ser consultado, ni la documentación del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Que fue, digamos, el sucesor de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Por qué era importante este? Porque la última parte del periodo de violencia que nosotros estudiamos no tiene documentación en el Archivo General de la Nación. Todo sigue en poder de la institución y no la han liberado y no logramos consultarla a pesar de que puntualmente dijimos qué era lo que queríamos ver, ¿no? El archivo de la Dirección de Policía y Tránsito del Distrito Federal, que es la capital, que era, así se llamaba la capital de México en aquella época. Y bueno, acá creo que vale la pena hacer la reflexión sobre el hecho de que el resguardo documental de las instituciones es un asunto que requiere atención por parte, sí, de las autoridades, pero también de la ciudadanía en general, porque implica un derecho en favor de la verdad, la memoria, el acceso a la información pública, y sobre todo cuando tiene que ver, como en este caso, con violaciones a derechos humanos, ¿no? Nos dimos cuenta en el camino que, bueno, pues exigir el acceso libre y la transparencia de esta documentación no solo es una lucha que concierne a las historiadoras, sino a una sociedad que hasta la fecha sigue padeciendo pues la prolongación de estas secuelas de aquellas violencias que se vivieron, pero que no han cesado, ¿no? Cada día que esta documentación se mantiene en reserva, pues es un día más de impunidad de este sistema y este estado violento que traspasó los derechos de aquellas personas en total impunidad y que lo sigue haciendo, ¿no? De tanta impunidad gozaron estas personas que incluso este Estado se permitió justo dejar estos rastros documentales de aquellos atropellos. Jamás se imaginaron seguramente que en el futuro las historiadoras iban a poder mirar quiénes habían sido los perpetradores y qué habían hecho y cómo habían interrogado a las personas, etcétera, ¿no? Ahora bien, es interesante decir qué dicen las leyes mexicanas sobre este asunto, porque bueno, el decreto presidencial de la comisión decía pueden consultar lo que quieran. El presidente en persona en una conferencia de prensa dijo pueden consultar lo que quieran, pero eso no sucedió. En principio, las leyes mexicanas protegen este derecho a conocer la verdad, sobre todo cuando tienen que ver con violaciones a derechos humanos o corrupción, ¿no? La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice claramente que si alguna documentación está relacionada con cualquiera de estas dos categorías, no puede ser restringida ni reservada bajo ningún concepto, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido acá una parte importante del problema que hemos identificado y que
permitió que este tipo de instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia o la Sedena no entregaran la documentación que se requirió en nuestras investigaciones. Bueno, pues uno de los problemas de la legislación es que la Ley General de Archivos permite que sean las propias instituciones generadoras de la documentación, o sea, acá les llaman los sujetos obligados, los que determinen qué documentación está o no está relacionada con violaciones a derechos humanos. Y entonces, pues de alguna manera son juez y parte, y todo aquello que quieren mantener reservado, pues simplemente dicen, no, esto no tiene nada que ver con violaciones a derechos humanos, entonces es reservado, ¿no? Entonces, mientras eso no sea modificado en las leyes mexicanas, no habrá manera de, pues, de transparentar eso, ¿no? En las recomendaciones que hizo el informe de la comisión, pues fue una de las cosas que se señaló. Lamentablemente, como tal vez sepan, México acaba de, pues, de desmantelar su institución de transparencia y acceso a la información pública. Se llamaba el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Fue eliminado por decreto presidencial también. El presidente López Obrador decidió que esa institución era un gasto excesivo y que cada institución podía de manera autónoma entregar la información que los ciudadanos solicitaran, ¿no? Cosa que, bueno, pues ya hemos visto con experiencia previa que no funciona, ¿no? Hace falta un organismo autónomo que ya desapareció. Entonces, bueno, pues estamos justo en el inicio de ver cómo va a funcionar este berenjenal de opacidad en México, pues no solo para el caso de las investigaciones de la comisión, sino para otros casos más recientes, como todo lo que tiene que ver con el narcotráfico o con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, etcétera, ¿no? O las muchas desapariciones forzadas que hay actualmente en nuestro país. Resulta muy interesante que pese a la insistencia, denuncias y peticiones de ver esta documentación, pues se negaron a entregarla, a pesar de que ya sea por su antigüedad o por su relación con las violaciones de derechos humanos debieron ser de acceso público. Y nosotros, pues sí, evidentemente nos preguntamos cuál es el móvil, ¿no? ¿Qué buscan reservar con tanto ahínco? Y bueno, pues al final los efectos de negar sistemáticamente este tipo de documentación lo que garantiza es no solamente la impunidad de todos esos perpetradores y de las instituciones que les usaron, sino prolongar una versión sobre el pasado que sigue partiendo de la mentira de que aquellas instituciones construyeron sobre sí mismas y sobre su existencia. Es decir, nosotros defendimos a la nación, defendimos la seguridad, y esa mentira pues sigue siendo una narrativa que está ahí. La memoria que pretenden hacer prevalecer es una que exime de sus crímenes a estas personas, a estas instituciones, y que no permite cuestionar esa narrativa sobre el pasado. Sabemos que los acervos documentales no son la única fuente para comprobar estas violaciones a derechos humanos, lo tenemos claro, son parte de toda una gama de búsqueda de verdad. Sin embargo, sabemos que sí son fundamentales y que permiten, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con judicialización, permiten comprobar muchos de los hechos que nosotros queríamos documentar, ¿no? La apertura de estos archivos ha sido fundamental en procesos de democratización, justicia transicional, como en Argentina ustedes saben muy bien. Y bueno, más que tratarse de una cuestión meramente de investigación histórica, pues se trata de disputarle a esta estructura represora la transparencia sobre cómo operaron aquellas instituciones a fin de ofrecer verdad y posible reparación y justicia para las personas que fueron víctimas, ¿no? Y para la sociedad. Estos archivos, recordemos, sirvieron como soporte del funcionamiento cotidiano de aquellas instituciones. Sin todo ese papeleo, sin todo ese tinglado documental, todo ese espionaje, esa persecución ilegal, de que hicieron objeto a tantas personas, no habría sido posible revisar los acervos en su conjunto y no solamente de manera fragmentada, tratar de entender su lógica, sus falencias, estudiarlos como entes institucionales, nos habría permitido justo comprender
las dimensiones de los esfuerzos que ese Estado represor hizo en contra de la oposición, ¿no? Ver su manera de operar. Me atrevería a decir que más que buscar responsables puntuales, cosa que sí logramos identificar a cerca de 800 perpetradores, nosotros buscábamos entender cuál fue la lógica de la represión, su magnitud, sus engranajes, ver cómo a nivel institucional esto fue posible gracias a la corrupción estructural de aquellas instituciones, que desde un inicio cumplieron funciones que vulneraron derechos a través de sus agentes, que fueron respaldados, protegidos e incluso premiados, ¿no? Esto nos permitía ver cómo pues fue todo un esfuerzo estatal completamente coordinado y orquestado desde arriba para realizar todas estas violaciones a derechos humanos. Y bueno, nosotros terminamos concluyendo que no se trataba solamente de revivir un pasado que ya fue, ¿no? Porque en algunos sectores de la opinión pública decían, bueno, pero ustedes, ¿por qué insisten con eso que ya pasó? Ya pasó, ya la gente está muerta, etcétera, ¿no? Pero es importante porque muchas de esas estructuras que se montaron entonces y que se integraron a las prácticas de las instituciones de seguridad y de inteligencia siguen vigentes hoy día. Toda la violencia que seguimos mirando en México, de alguna manera tiene un hilo conductor que viene desde aquella época. Si nosotros no logramos desentrañar ese origen de estas violencias pasadas, pues no vamos a lograr entender del todo la persistencia de esto a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, quizá la cuestión más importante para esta comisión fue que sigue habiendo personas que aún esperan, después de 50 años, esperan saber qué ocurrió con sus familias, quieren justicia, verdad, reparación. Y bueno, si al menos alguno de estos documentos nos permite acercarles a la verdad un poco y pues la labor habrá valido la pena, ¿no? Es por esas víctimas de entonces y por las de ahora que esperamos esclarecer, entender, abrir una rendija en esa caja de oscuridad de ese régimen pues dictatorial, ¿no? Que pues cómo funcionó todo esto, ¿no? Y pues contarles que toda esta documentación que logramos reunir fue bueno, la que reunimos de otros archivos y la que nosotros generamos a partir de nuestras investigaciones, se reunió en un acervo que próximamente estará disponible a consulta en el Archivo General de la Nación. Se entregó con todo y su catálogo y bueno, creemos que es información valiosa para quienes posteriormente continúen con estas investigaciones. Gracias. Gracias, Alina. Algo que sumo, bueno, nada, creo que al final se va a poder también subir algunos de esos documentos a Wikimedia Commons. Sí, que bueno, genial. Bueno, hay parte de ese acervo que también va a ser parte de esta propuesta de archivos en vigilia, así que eso nos pone también muy, muy contentos. Gracias por tu presentación. Muchas gracias. A ustedes. Sí, y ahí, bueno, Angie te ponía que hay muchas coincidencias con muchas cosas de Argentina, así que lamentables, pero son así. Así que está bueno el trabajo colectivo, no solo a nivel país, sino más a nivel regional, siempre. Así que bueno. Bueno, sigamos. Bueno, ahora Pablo Guerra, Daniela Der Torosian y Augusto Carlucci, que son del equipo de educación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nos van a hablar sobre el editatón, la memoria colectiva, la hacemos entre todos, de acá de Argentina, obviamente. No sé, Pablo, ¿quién va a empezar? Arranco yo. Vale. Soy la del apellido complicado. Encima no ayudaba porque estoy desde la cuenta de madres acá. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela, junto a Augusto y Pablo somos parte del equipo de educación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por si está escuchando a alguien de otro país y quizás no les suena conocido hablar de las madres como nos pasa a los argentinos, las madres son un organismo de derechos humanos que surge durante la última dictadura militar. Son madres de personas desaparecidas que parten de esta tragedia personal y vuelven el reclamo por la aparición de sus hijos una lucha y una demanda colectiva.
si tuviera que resumir en 2 palabras quiénes son las madres, creo que ese es un buen resumen. Particularmente nosotros trabajamos en la muestra permanente. La muestra es una exhibición, un museo que hoy está ubicado en la ex ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, que funcionó como un centro clandestino de detención durante esta dictadura, que desde hace 20 años se convirtió en un espacio de memoria y defensa de derechos humanos. Dentro de todo ese predio, nosotros estamos ubicados en Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, que es la Casa de las Madres, y desde septiembre de 2023, relativamente poco, funciona esta muestra, que es un espacio educativo, que tiene como fin contar la historia de las madres, y un poco también la historia de la dictadura, pero desde su perspectiva y desde su punto de vista. No quiero robar mucho más tiempo, pero me parecía quizás pertinente hacer una breve presentación de quiénes somos. Si les parece, voy a compartir pantalla, porque somos unos nerds que armamos una presentación. A ver, no la estoy encontrando la presentación. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí la ven, ¿no? Perfecto. Genial, porque yo no los veo a ustedes. Nos mandaron una pregunta disparadora y nos tomamos un poco al pie de la letra cumplir la consigna. Y es que para este encuentro nos preguntaron por qué y cómo los archivos son parte fundamental de las bases de una sociedad democrática, así que intentamos responder un poco esta pregunta a la luz del trabajo que hacemos de manera cotidiana en el equipo de educación y cómo el proyecto con Wiki se inserta en esta misión. Así que Gus, si estás por ahí, te doy la palabra para que sigas. Bueno, gracias Dani, y reiteramos también el agradecimiento a quienes organizaron la actividad Archivos en Vigilia por la invitación. Creemos también que es muy valioso en este contexto encontrarnos y reflexionar sobre el valor de los archivos, el trabajo con los archivos y su vínculo con la democracia. Retomando esta pregunta disparadora, y como decía Dani, ¿no? A partir también de la experiencia que desarrollamos con Wikimedia Commons, donde pudimos avanzar en la accesibilidad de algunos archivos documentales de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y la difusión del trabajo que realizamos con los archivos desde la muestra de madres, pensábamos en 3 ejes con los que podíamos abordar esta relación entre los archivos vinculados a nuestra historia reciente y el fortalecimiento de la democracia. Así como una síntesis, diríamos que lo que queremos compartir con ustedes esta tarde es que los archivos los podemos pensar como fuentes para el conocimiento del pasado, como pilares fundamentales en la consolidación del proceso de memoria, verdad y justicia, y como un patrimonio común de la identidad del nosotros colectivo, del pueblo, que se transmite de generación en generación en ese encuentro entre generaciones, ¿no? Para arrancar, podríamos decir que efectivamente los archivos son parte fundamental de las bases de una sociedad democrática, porque constituyen una fuente para conocer esas bases, ¿no? Podemos defender lo que conocemos y los archivos nos permiten conocer y producir conocimiento sobre esas bases históricas sobre las que se fundaron nuestras democracias. En el trabajo que hacemos desde la muestra, siempre tenemos muy presente esta potencialidad pedagógica que anida en los archivos y que no implica pensar que los archivos hablan por sí solos, sino sí considerarlos como una materialidad con la que podemos reconstruir determinados acontecimientos, reconstruir determinados procesos históricos desde nuestro presente, ¿no? Y ese ejercicio es, bueno, un ejercicio que tiene como protagonistas también a las nuevas generaciones que entran en contacto con esos archivos, los interpelan, les hacen preguntas, los interrogan desde la actualidad. Por otro lado, en segundo lugar, pensamos la importancia desde el caso argentino y otros países de América Latina, que bueno, nuestras sociedades fueron atravesadas por la experiencia traumática del terrorismo de Estado, y los archivos han sido y continúan siendo, en ese sentido, pilares fundamentales en la consolidación del proceso de memoria, verdad y justicia,
de la mano de las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, impulsaron el nacimiento de la democracia bajo la consigna, la defensa inclaudicable de los derechos humanos. Pensamos ahí, por un lado, retomando algo de lo que salía antes, ¿no? Que los archivos son material probatorio en los juicios por crímenes de lesa humanidad perpetrados y ocultados por el propio Estado durante la última dictadura genocida, ocupan un lugar central para enfrentar la impunidad. Y otras prácticas antidemocráticas, como son hoy las actuales formas de reivindicación, relativización de esos crímenes, el negacionismo como antesala para justificar el avasallamiento de derechos en el presente, la difusión de los discursos de odio. Bueno, los archivos se presentan como un soporte material sobre los cuales construir sentido. Y ahí pensamos con el equipo, ¿no? Ese sentido es reconstruir y construir qué fue lo que nos pasó, quiénes fueron las víctimas, quiénes son los responsables. En ese sentido, los archivos también son un aporte para la construcción de la memoria colectiva, esa memoria que también se construye post-dictadura, en el presente, ¿no? Los archivos generados por la propia sociedad civil, por los propios organismos, por ejemplo, de derechos humanos, son un ejemplo, como el caso de las madres, de Plaza de Mayo, línea fundadora, son archivos que constituyen un aporte a la identidad y a la memoria colectiva. Y por último, para después darle la palabra a Pablo también, pensábamos en este tercer elemento, ¿no? Que encontramos más pensando en el trabajo que podemos hacer y proyectar en los archivos, con los archivos, desde el presente, tanto en su preservación como en su difusión, ¿no? Creemos que se puede realizar un trabajo con los archivos que contribuya a una mayor democratización, entendiéndolos como patrimonio común, disponible a las nuevas generaciones. Esta difusión de los archivos cobra sentido en la medida que le permita a esas nuevas generaciones entrar en diálogo con su propio devenir histórico, establecer puentes, establecer un punto de encuentro con las generaciones pasadas, construir a partir de ahí conexiones de sentido entre el ayer, el hoy, cómo son las condiciones históricas de nuestro presente, qué futuros nos imaginamos, pero también qué condiciones, bueno, se fueron sedimentando y explican cómo estamos hoy, qué nos atraviesa generacionalmente, qué nos atraviesa a nuestras democracias, y cómo también, bueno, dar la disputa por el sentido ahí, como retomando algo de lo que nos traía la compañera que expuso hace un tiempo. Así que bueno, le doy la palabra también a Pablo, que nos puede contar algo más de la experiencia que fuimos construyendo. Gracias, Augusto. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bien. Si después de esta presentación que hicieron Daniela y Augusto no vienen a ver la muestra, la verdad no sé qué están haciendo. Pero en todo caso podemos agregar algunas cositas más. Realmente es un lugar muy valioso que nos enorgullece haber construido y seguir defendiendo y sosteniendo como propuesta de puente justamente entre la historia y la lucha de las madres y este presente complicado, y para el cual nos hemos abocado a trabajar fuertemente con los archivos. Un dato en relación al mapa colectivo que construíamos al principio, Daniela y Augusto marcaron en su momento ahí el espacio de la casa de nuestros hijos en el predio de la ESMA, y a mí me tocó marcar, se me ocurrió que también valía la pena compartir la otra sede, que es donde justamente está el Archivo Histórico Institucional de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, sobre la calle Piedras al 100, ahí en el centro porteño, porque bueno, es un lugar que de pronto tiene menos visibilidad, incluso hablando de visibilidad y de archivos y de accesibilidad, que sepan que ahí está también ese otro espacio central en la historia de Madres, la casa propia a partir de los primeros años del 2000. Y mencionar eso y que sepan que está ahí, porque es fuertemente uno de los principales archivos con los que trabajamos en la organización, en la construcción del guión y en la selección de fuentes para esta muestra, que tiene, como decía, un tinte de tender puentes hacia las nuevas generaciones, y en principio porque estuvo involucrado fuertemente en ese momento lo que era el Programa de Educación y Memoria y el Ministerio de Educación de Nación entre el 2022 y el 2023,
pero que no fue el único archivo que se consultó para ese espacio, para la construcción de ese espacio, sino que trabajamos con fondos de más de 20 archivos institucionales, personales, familiares, y con distintos tipos de documentos y de fuentes que hoy están puestas en diálogo ahí en ese guión, como decía, ¿sí? Fuentes en distintos soportes y en distintos materiales para reconstruir esa historia. Y luego sí, el año pasado, volvemos a la presentación, gracias Dani, nos sumamos a la instancia de la liberación de documentos del archivo histórico en proyectos comunitarios en el marco de la convocatoria de Wikimedia Argentina. Entonces, bueno, en principio, como objetivos teníamos estos de dar a conocer un poco el acervo de este archivo histórico de Madres de Plaza de Mayo, fortalecer un poco y dar la disputa en ese espacio del mundo virtual por la presencia de los materiales vinculados a los organismos de derechos humanos, y a la vez también ampliar un poco las líneas de acción desde este espacio que era de reciente creación en la muestra permanente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Subir y liberar archivos no es una tarea sencilla, sobre todo cuando trabajamos con materiales de distintos orígenes. Entonces ahí pasamos a la siguiente diapo, Dani, y empezamos a trabajar con la posibilidad de liberar aquellos que involucraban una producción propia, ¿sí? Y entonces identificamos dos series claramente más accesibles, que tenían que ver con la serie de archivos históricos, afiches históricos de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que dan cuenta de su lucha, como decía Dani antes, no solo en el reclamo por la aparición con vida, sino después en clave de memoria, verdad y justicia en estos casi 50 años que llevan hasta el presente. Y los afiches fueron una de esas series, como decíamos, para poder trabajar cuestiones vinculadas a la identidad, a la manera de presentarse, a estar presentes en distintos hitos de esta larga lucha y de la historia argentina. Y entonces los subimos como una primera serie a Wikimedia para que estuvieran a disposición ahí y que además fueran fuentes. Podemos pasar a la siguiente. Esa es la construcción de una galería, que fueran fuente de información que identificara, que enriqueciera los artículos. Sí, Dani, el siguiente. Los artículos que existían ya en Wikipedia, ¿sí? Entonces, este caso, por ejemplo, es un afiche conmemorativo de Azucena Villaflor y viene a enriquecer el artículo que en ese momento, en la ditatón que hicimos, donde convocamos a trabajar en la propia Casa de Madres, en el marco de la muestra permanente que allí está instalada, la edición y la actualización de este material. Después vamos a compartir, dejamos para todos a disposición la presentación y los enlaces en todo caso para que puedan verlo, ¿sí? Y la otra serie, que es la que viene a continuación, que también es una producción propia de Madres de Plaza de Mayo, y lo interesante en este caso son las pancartas, como una de las primeras acciones en la década del 90 que los vincula con otro de los organismos de derechos humanos naciente en esa década, que es la de la agrupación Hijos, y en buena medida es simbólica también en el traspaso de la lucha y en la continuidad de la lucha de madres hacia hijos, la conformación de las pancartas para dar cuenta un poco de, quiénes eran sus hijos y sus hijas, que es uno de los ejes a su vez que también conforma el guión de la muestra, como otro de los documentos que elegimos liberar por medio de Wikicommons y que a su vez pudiese dar soporte, pudiese ilustrar y pudiese acompañar la edición de otros artículos de Wikipedia, ¿no? Entonces, en este caso que estamos viendo es el de los 12 de la Santa Cruz, que viene a, como decía, a enriquecer y a complementar la información del artículo que aparece en Wikipedia, que además tenía un tinte que no era y no es hoy aún exclusivamente que recupera la historia de militancia de los sacerdotes y de
las monjas que allí se agrupaban y que dieron origen a Madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un par de datos vinculados a la cantidad de estos materiales que subimos al Commons, que son 108, en estas dos series que decíamos de afiches históricos y pancartas, que en la jornada de la Editatón fueron utilizados para la reescritura, para la ampliación o la mejora de esos 3 artículos que ahí aparecen mencionados, y como decíamos, una actividad que fue abierta, donde convocamos a distintas instituciones para participar. 30 creo que es el número que nos quedó como dato de ese día, ¿sí? Pasamos, Dani. Bien, y en relación a estos temas que venimos tratando de pensar de forma conjunta, bueno, la posibilidad de desde madres pensar la relevancia justamente de la presencia y de aportar a este vínculo entre documentación y memoria histórica en espacios digitales. Wikipedia como un espacio importante para nosotros, para poder tener un espacio de presencia como organismo de derechos humanos, y acercar a la vez, acercarnos a un público nuevo, ¿no? Por ahí en esa misma línea de transmisión que decíamos antes de madres e hijos en distintos organismos de derechos humanos, y a la vez con públicos nuevos, pensando fuertemente también en escuelas que son quienes visitan el espacio de la muestra hoy día. En todo caso, después ahí podemos responder preguntas si las hubiera. Bien, no mucho más para agregar, pero bueno, invitarlos de nuevo a que conozcan el espacio de la muestra, a valorar por parte nuestra el trabajo con archivos, que como decía, para la construcción de ese espacio fue importante en más de 20 instituciones y fondos documentales correspondientes a archivos personales y familiares. Bien, hasta acá la presentación y agradecerles la atención. No, gracias a ustedes, está buenísimo el proyecto. Yo no conocía que habían hecho Editatón y eso, así que buenísimo que trajeron el tema. Voy a dejar, bueno, vamos con la última y después nos quedamos intercambiando y hablando entre todos. Bueno, María José Bani es coordinadora del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, y nos va a hablar de la visibilización del trabajo archivístico del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe. Majo. Buenas tardes, bueno, en realidad buena jornada porque hay gente de todos lados. ¿Se escucha bien? Bien. Sí, puedo llegar a tener problemas de conexión, así que me dicen. Agradecer todas las ponencias previas porque la verdad que las similitudes son increíbles y no importa desde qué lugar del planeta estemos hablando. Y también me gustó mucho que hicieran referencia a la complejidad de elegir imágenes para compartir en espacios como Wiki. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque tenemos muchos formatos documentales, muchas dificultades a la hora, como decían recién, de mencionar todas las implicancias de cada tipo documental o de cada imagen que seleccionamos y que además pueden ir cambiando en el tiempo. Yo preparé un Power que es, para los que me conocen, que suelo hacer Power de 45 fotos, este es demasiado corto, pero tiene un plus. Así que, bueno, voy a compartir el Power. A ver, acá. No, una ventana. Bueno, y los dejo de ver, pero bueno, ustedes cualquier cosa me avisan si no se ve. Esto es indicativo nada más. En Santa Fe tenemos varias particularidades. Nuestro país, Argentina, es un país federal, por lo tanto, cada provincia tiene una actuación bastante independiente y ha tenido a lo largo del tiempo muchas diferencias en lo que tienen que ver con las políticas archivísticas. Santa Fe, además, fue una de las pocas provincias que tuvo juicios que no eran en ese momento de lesa humanidad, pero que tenían que ver con los bebés apropiados o con
algunas desapariciones de personas que se originan enseguida a la vuelta de la democracia. Y eso hace que se hayan generado unas comisiones de investigación bastante potentes, que en ese momento tomaron la decisión, bastante controvertida, si se quiere desde el lado archivístico, pero como sabemos han tenido un efecto realmente de empuje de esos juicios, que fue secuestrar documentación policial que estaba disponible especialmente en este edificio que están viendo ahora y que ahora es sede del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe y que era la comisaría cuarta, ahí van a ver que dice sexta. Majo, no pasa. No paso, es la foto, ¿está la foto de la cuarta? No pasó, por eso te digo, no pasó. A ver ahora. Tendrías que ponerle compartir, me parece que estás compartiendo el PowerPoint sin ponerle más grande. A ver, voy. Ahí. ¿Ahí Está lo bien. ven? Ah, bueno, Sí. si lo ven ahí, lo dejo ahí. Bueno. Sí, perfecto se ve. Bueno, esa foto, además en Santa Fe tenemos un colaborador especial que es un contenidista de Wiki que suele ir actualizando las fotos porque siempre van quedando viejas las fotos de los edificios. Ese edificio, que era la comisaría cuarta, que en su momento se llamó sexta, que está en un barrio que se llama Roma, en Santa Fe, fue sede de lo que se llamaba el Archivo Central de la Regional 1 de Policía. En ese edificio en particular, al principio, los primeros años en los que se empieza a tratar de encontrar documentación que diera cuenta de lo que contaban los testimonios, en los años 90, se secuestra una gran cantidad de libros, le decían en ese momento libros policiales, pero que en realidad son registros. La mayoría son libros de memorándum de guardia, pero otros tipos de registros también, como de entrada y salida de presos, también de registros de tareas policiales o de comunicaciones como si fueran expedientes. Toda esa documentación se secuestra y pasa a estar en la justicia y luego de un primer relevamiento de una comisión especial pasan a depender del archivo de la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento también se encuentran unos documentos y van a ver que esto es complejo, pero como estamos todos más o menos en el mismo tema, me van a entender enseguida. En ese momento también se había encontrado documentación que había quedado abandonada en Casa de Gobierno que pertenecía a lo que era la Central de Inteligencia Provincial, que era civil porque dependía del gobernador, pero que tenía muchísima información de inteligencia, de relación con ejército, de relación con policía, con gendarmería, con prefectura, y a la misma vez que se estaban haciendo esos secuestros documentales en los espacios policiales, también en Rosario se hicieron esos secuestros, y eso iba a la justicia, esta documentación de Dirección de Informaciones pasa a integrar el archivo de la provincia. Lo que sucede es que se intenta en ese momento dar cuenta a lo mismo que nos pasa ahora. El derecho al olvido, el acceso a la información, cómo tramitamos con esta documentación que nunca antes se la miró de modo histórico, y en ese momento se plantean lo que ahora para nosotros serían aberraciones, como el descarte o la tacha permanente de fichas de seguimiento de inteligencia. Eso digo que es una aberración y que, como en la mayoría de las políticas archivísticas por faltas de recursos no se llegan a ejecutar, y eso lleva a que esa documentación quede en el archivo intermedio junto con los documentos. Se dice que la documentación que reciben no la acomodan según el tema, sino que se reciben los fondos acumulados y parciales pertenecientes a estos hallazgos o a estos rescates o a estos secuestros y se sostienen como fondos, en ese sentido, parciales, pero pasa algo y es que los archivos tradicionales no estaban preparados para dar cuenta del tipo de información que tenían estos documentos, ni tampoco de atender a las víctimas, ni a sus familiares, ni tampoco, por la falta de recursos, misma que se aplica al resto de todos los otros fondos que suelen tener, de atender a la justicia de una forma realmente satisfactoria. En el 2006 se crea en la provincia de Santa Fe el Archivo de la Memoria y lo que empieza a pasar
que es la única provincia que crea el Archivo de la Memoria dentro del Sistema Provincial de Archivos, y lo que genera es como una especie de fuelle entre la producción administrativa y el pasaje a la fase histórica. ¿Por qué sucede esto y por qué es necesario entender este cambio en la archivística? Porque la archivística tradicional no estaba preparada para eso. Entonces surgen un montón de clasificaciones y de necesidad de metadatos y necesidad de no modificar el orden que traían estos documentos que estaban mezclados y de no proceder con, por ejemplo, lo digo así en general, pero el tema de la conservación preventiva, tener el cuidado necesario para que eso no modifique lo que también es prueba judicial. Entonces, es bastante complejo y si bien en volumen pareciera no ser, el Archivo Provincial de la Memoria en este momento tiene aproximadamente 500 metros lineales, lo que tiene es una cantidad increíble de tipos documentales, de fechas que van entre los 60 y en este momento tenemos hasta los 90, y que dan cuenta no solo de la persecución en dictadura a los denominados objetivos políticos de la época, sino también en nuestro caso, y es otra particularidad de la provincia de Santa Fe, las persecuciones de género, porque en la provincia de Santa Fe, al darse de baja la persecución por moralidad pública en el año 2010, la comunidad travesti trans comienza a generar la necesidad de adherir a lo que son las pensiones reparatorias para presos de la dictadura, de los detenidos políticos en el caso de Santa Fe, y en nuestra provincia se le aplica la misma normativa y comienzan a formar parte de ese colectivo reparado. Y recientemente salió, además, el resto del periodo, es decir, desde que termina la dictadura hasta el 2010, para la continuidad de esa pensión. Todo esto tiene que ver con que ese material, una vez que ya estaba en el ámbito del Archivo Provincial de la Memoria, empieza a tener un tratamiento totalmente distinto y un análisis de esa documentación que implicaba un montón de formas. ¿Por qué elegí mostrar estas imágenes, que son las que compartimos en ediciones pasadas de Archivos en Vigilia? Elegimos compartir estas un poco por lo que contaban recién de las complejidades. Esto es producción nuestra. Son fotografías que dan cuenta de estos procesos que se van llevando adelante en el Archivo de la Memoria y que, si bien no podemos compartir todos los tipos documentales que tenemos, explicaciones de todas las series y de todos los temas que abarca nuestro archivo, o los fondos de nuestro archivo, sí pueden empezar a mostrar un poco esas tipologías y también un poco las formas en las que compartimos esa documentación con los distintos tipos de usuarios que tenemos. Por eso decía que las fotos están puestas solo a modo ilustrativo, porque cuando nosotros tenemos documentación como esta, que estaba, así como vieron acá adelante, que tuvimos que sacar en bolsas porque estaban en la planta alta de lo que había sido una dependencia policial, podemos notar que esa documentación en algún punto había sido guardada ahí, escondida, pero guardada, de alguna forma que en su momento tuvo un sentido para las personas que hicieron eso. Entonces, reconstruir todo ese mapa de documentos es bastante complejo, no se hace de un día para el otro, y a veces compartir imágenes sueltas puede hacer que sea malinterpretado el alcance de esa prueba particular. A lo mejor es un volante, a lo mejor es un memorándum de guardia, a lo mejor es una imagen, porque tenemos también, creo que somos la única provincia que tiene negativos policiales completa, la serie completa entre el año 72 y el 82, y eso hace que la cantidad de tipos documentales y de imágenes sea imposible, pero además, como algo que nosotros impulsamos desde el archivo es, nosotros acompañamos a los investigadores en esa consulta, en ese proceso de consulta, y mientras acompañamos una consulta, descubrimos nosotros también cómo relacionar los documentos entre sí. Es una tarea titánica, es una tarea infinita, y en ese sentido estamos eligiendo las próximas imágenes a subir,
Y por eso les decía que venía con trampa este Power, porque en esta imagen sola hay infinitos tipos documentales para comentar, incluido el que tiene la bala, que tenemos creo que 5 tomos baleados, con las balas adentro, y que eso también lo que nos muestra es un poco la necesidad de tratar de entender cómo contar eso. ¿Cómo describimos un libro que está baleado, que tiene información que hay que relevar en un Excel, pero que cada vez que uno mueve una hoja se sale en pedazos? Y perdemos no solo datos, sino la conexión entre esos datos. Entonces, como parte del trabajo que hacemos en el archivo de la memoria, también nos obligamos a contar las dificultades y las diferencias que tiene el trabajar en este tipo de archivos, para también hacer ver, creo que en parte lo estuvieron contando un poco todos, que esta lucha de memoria, verdad y justicia no es solamente para los delitos cometidos en dictadura, sino que los aprendizajes que las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos han logrado a lo largo del tiempo en el hecho de poder presentar pruebas que dieran cuenta de la veracidad de esos testimonios, han llegado a desarrollar avances científicos como las identificaciones por ADN y toda la conexión que se hace hoy frente a un delito cualquiera, el poder acceder a los libros de guardia, a las cámaras de seguridad y demás, tiene que ver con este aprendizaje que hemos hecho en Argentina particularmente, y a veces cuesta mucho contarlo afuera, incluso las leyes reparatorias, el seguir buscando bebés, el seguir encontrando bebés después de tantos años, que a nosotros nos da tantas satisfacciones, y hay gente que todavía le genera la necesidad de generar dispositivos para seguir ocultando eso. Y algo que mencionaron también que es muy importante, y que son los delitos civiles y los delitos económicos, para los cuales en nuestros tipos de fondos documentales hay muchísima más información de la que ha llegado a la justicia. Y el hecho de que puedan venir investigadores, por ejemplo en nuestro caso, a investigar los ingenios, la persecución en Asindar, todas las conexiones entre las empresas del norte santafesino con Vicentín, o cualquier otro tipo de empresa o de comercio, de lo que sea, hasta los clubes de fútbol. O sea, lo que se les pueda ocurrir, Malvinas, no sé, el Mundial de Fútbol del 78, todo pasó por organismos policiales, por organismos de ejército, por organismos de inteligencia. Y si bien no tenemos acceso a los listados de personas secuestradas en forma lineal, sí tenemos montones de conexiones distintas, de distinto tipo, para llegar a esa información, y que nos hace seguir encontrando fotos de desaparecidos de los que no teníamos noticia, conexiones de personas que pasaron por lugares que no se sabía que habían pasado. O sea, es infinito. Y yo puedo seguir hablando eternamente, así que nada, espero después sus preguntas, pero más que nada espero que nos puedan visitar y que estas fotos, que son solo un cachito, una vista así cortita de una parte de lo que hacemos, bueno, de algún modo ilustre un poco este trabajo tan difícil de querer juntar y seguir trabajando por memoria, verdad y justicia. Les agradezco mucho la invitación y saben que somos unas fanáticas. Me olvidé de decir, en Santa Fe tenemos muchos contenidistas muy importantes, pero también tenemos instituciones como el Archivo de la Memoria Travesti Trans, la Biblioteca Vigil de Rosario, bueno, el Museo de la Memoria, no me quiero olvidar de ninguno, pero hay algunos otros del Archivo de la Imagen Documental Santafesina, y por ejemplo tenemos un archivo que ha subido muchas imágenes que tienen que ver con la inundación y la impunidad del proceso posterior a la inundación santafesina, que también van en este sentido, son recuperaciones de memoria que eligen llamarse archivos y que frente a otras posturas de encerrarse y no querer compartir el nombre archivo, para nosotros es muy valioso que las instituciones y los colectivos, las comunidades organizadas elijan denominar archivo a algo que reúne un sentido y que muestra mucho más para el futuro. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Majo. Gracias a todos por las presentaciones. Y bueno, la pregunta disparadora que le habíamos dado, que gracias los chicos y el equipo de madres que la recuperaron, era justamente esto, ¿no? Cómo los archivos
son base de sociedades democráticas y me parece que está claro y que es muy difícil de transmitir, y que está bueno poder tener estos encuentros, poder estar conectados así en este tiempo para poder reflexionar sobre esto, porque justamente los archivos tienen que ver con derechos y con presente. Y eso no sale en general cuando uno habla de archivos, siempre por ahí es, bueno, el archivo histórico que está ahí, digo, esa concepción sigue estando y es muy difícil de transmitir como esto, como el archivo tiene una dinámica político-cultural muy potente, pero que bueno, que hay que encontrarla, trabajarla y que eso también es complejo de hacer. Queremos saber si alguien quiere preguntar algo, si quieren hacer un comentario. Así después les contamos cómo sigue Archivos en Vigilia. Bueno, y algunas novedades más. Pero, ¿alguna quiere decir algo? ¿Preguntar algo? ¿Compartir algo? No solo hoy Majo hablaba de distintos tipos de documentales y también el acceso a los distintos tipos de archivos, porque Alinda hablaba de archivo de concentración, acá no se usa ese concepto. Alina, sí que estuvimos ahí aclarando en el chat, se usa archivo intermedio acá, pero tuvimos ahí como que está buena como traer un poco los conceptos que hay y que eso también es parte de conocer, ¿no? El mundo de los archivos, de los tipos documentales, de las series, hay producciones propias, digo, todo esto abre un poco el juego. Bueno, Alina, sí, dale, habla tranquila. Sí, nada más pues comentar, justo leía esto que mencionaban sobre las enormes coincidencias, ¿no? De cómo enfrentan los estados este ímpetu de búsqueda, apertura, ¿verdad? Por parte de la sociedad, ¿no? Y en esta ola, diría yo, de opacidad que hay en la región, porque no es una cosa que esté sucediendo solo en México ni en Argentina, ¿no? Sino que pues pareciera como el aire de los tiempos, ¿no? En donde los estados están cerrándose, resistiéndose a las aperturas. Creo que iniciativas como esta, que recuperan pues las voluntades de la sociedad civil y que buscan visibilizar, compartir documentación importante, pues son muy valiosos porque son lo que nos queda frente a la cerrazón del Estado, ¿no? Que nosotros busquemos salvar lo que sí tenemos, a lo que sí hemos tenido acceso, incluso documentación que ya se cerró, que ya no está de libre acceso, y que afortunadamente se tiene, ¿no? Entonces, pues es encomiable este esfuerzo y ojalá que se extienda la información y muchos más puedan participar, no solo de estos dos países, sino de toda la región. Bueno, ahí me diste pie también para abrir estos minutitos de charla, porque vieron, bueno, gracias primero, gracias a todos los que estuvieron participando de una u otra forma, a través del chat, a través de las charlas que dieron, todas muy pertinentes y emotivas también, ¿no? Nos dejan a todos pensando y con ganas de seguir haciendo, y bueno, de eso se trata también Archivos en Vigilia. Por eso quería comentarles que en el formulario de inscripción, no sé si recuerdan que les preguntamos si habían personas interesadas o dispuestas a cargar documentación o cargar archivos fotográficos, ya sean personales, institucionales, en Wikimedia Commons. Entonces, este momentito de la charla sirve un poco para que podamos abrir un poco el micrófono y contar si alguien ya tiene en mente algo que quiera cargar en la semana que viene. Por ahí no saben qué es Wikimedia Commons, algunos y algunas. También lo vamos a explicar la semana que viene. Pero expliquemos un poco, Dale, es un sí, repositorio abierto que en general se tiene como la idea de que es de imágenes nada más, pero en realidad se puede subir todo tipo de documentación, sea audiovisual, sea sonora, sea gráfica, y tiene determinados requisitos porque lo que se sube, que lo vamos a trabajar en estas dos
actividades que vienen ahora la semana que viene, de archivos en vigilia, vamos a ver qué se puede subir y qué categorías hay para subir, si es un documento propio, se sube de una manera, si es un documento que no tiene ningún tipo de propiedad intelectual. Bueno, vamos a contarles un poco de eso, pero bueno, para que sepan esto, esa es la idea de archivos en vigilia. Y después, obviamente, como vimos hoy, como vimos en lo de Editatón y todo lo que fuimos hablando, después eso se sigue trabajando. No es que queda solamente en Wikimedia Commons, sino que hay otros proyectos Wikimedia que retoman esa documentación y que la visibilizan. Así que también la idea es avanzar un poco sobre eso, ¿no? No solo subir los documentos en el repositorio, sino enlazarlos, entre esto que decíamos, hablamos mucho de puentes, de transmisión, bueno, ver cómo podemos activar, ¿no? Eso que está ahí en el documento. Y para esto, ya les digo, tenemos que conocer qué documentos podemos liberar y cuáles no, y también no nos ponemos estrictas en esto, pero sí en la descripción archivística, de qué fondo documental es, de qué colección es, de dónde viene el documento, para saber su contexto de producción y poder respetar esto, ¿no? Que hablamos un montón, que los archivos tienen una potencialidad desde ese lado y que justamente la tarea que tenemos las y los archivistas tiene que ver con eso, ¿no? Entonces también se trabaja desde ese lado, todo esto que tiene que ver con descripción, con procedencia, y otros principios de la archivística que nos parecen interesantes. Pero la idea era justamente saber si tenían pensado liberar documentación y bueno, invitarlas a que se sumen a las próximas 2 charlas que también van a ser de 17 a 19, que son el martes de la semana que viene y el jueves de la semana que viene. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Y gracias a todos los que se sumaron a la charla. Saludos, gracias a todos. Adiós.